Entonces, en ese lapso, pues muchos trabajadores lo suspenden porque no hay corte, no hay acarreo, no hay molienda, no hay nada. Y baja un poquito la economía, pero ahorita está empezando apenas. Qué bueno. Hola amigos, buenas noches. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy a través de la página de Facebook y sobre todo en YouTube. Hoy tenemos el privilegio de platicar con gente linda, en el caso de nuestra querida amiga de Morelos. Hay un estado rico, un estado bonito, un estado que sufrió para consolidarse y un estado que fue un ejemplo a nivel nacional, si hablamos de nuestra historia, donde ellos tienen el privilegio de tener un caudillo que a nivel mundial es conocido como Emiliano Zapata. Y pues un placer realmente tener con gente de esa ciudad, de ese bello estado. Le dicen bella primavera, pero no nada más Cuernavaca, sino para todos, porque el solecito bien rico ahí nos gusta. Bienvenida, Verónica Flores, ¿cómo te va? La invitación. Bien, bien, por acá. Qué bueno. Con el... Y también nos acompaña el día de hoy Claudio Borbón, el gran amigo de los deportistas amateur y bueno, también profesionales, pero le damos ese eslogan del amateur porque fue uno de los causantes. Bueno, seguir la historia, porque sigue la historia, 50 años de Huracán Sevilla. De verdad, estamos platicando varias anécdotas y ahí en esas entramos nosotros también sin querer. Bienvenido, sí. Claudio. Es un placer estar en tu programa. Saludos, Juan Enríquez y Roberto Mogollán. Es un placer estar con ustedes. Pues bienvenido, Juanito, Robert, buenas noches. Pues vamos a platicar un poquito de la historia que tiene que verse Huracán Sevilla, Zacatepec. Quieras o no, hay cierta historia juntos como hermanos, pero antes queremos conocer la historia del verdadero Zacatepec en los años 40, si no mal recuerdo, Vero, tú eres una de las grandes conocedoras de esa materia y creo que tu papá es el causante de que naciera Zacatepec. Cuéntanos esa historia tan rica, Vero. Bueno, pues hablar de Zacatepec es un equipo yo creo, de una gran tradición dentro del fútbol. Y sí, tuve la fortuna de vivir de cerca las diferentes etapas del Zacatepec gracias a mi padre. Él llegó aquí a Zacatepec pues con la finalidad de trabajar en el ingenio. Pero bueno, dado que era un apasionado del fútbol, porque ya había jugado antes en otros equipos, pues lo invitaron a formar las filas del Zacatepec de aquel entonces de 1948, 49, y bueno, ellos fueron campeones de muchos torneos antes de que se iniciara la primera división. Ellos estuvieron en torneos como el de Durango y el de Acapulco. Ya en 1946, 48, fue que ingresaron a las filas de la segunda división. Creo que por acá tengo el dato bien. Y fue en 1948 y se crea el Club Social y Deportivo Zacatepec. El torneo que ganaron en Acapulco fue en 1949. Y su primer uniforme que ellos tuvieron era una playera blanca, pero era una franja atravesada azul. Nada que ver con el uniforme actual, ¿no? Y bueno. Pero, perdón, ¿la franja atravesada como la de Puebla? Sí,
Sí, Fíjate, yo no sé por qué se dio, perdón la interrupción, Vero, sí, ¿cómo se dio, Claudio? En Sí. esos años, muchos equipos tenían esa característica de tener atravesada la franja, como lo dice Vero. Por ejemplo, Ujú, Puebla, Pachuca tuvo sus inicios así, su playera, y un equipo que se llama Sedén en Tlaxcala, en el camino para Tlaxcala, que tiene también el más longevo del estado de Tlaxcala, tiene ujú, esa característica, ujú. Claudio. Sí, sí, incluso, bueno, son varias uniformes y el tradicional del Zacatepec, el de la franja horizontal al frente, también alguna vez lo utilizamos Huracán Sevilla, pero como homenaje al Zacatepec, pero con nuestros colores rojo y negro. También luego les envío fotos de ese uniforme, pero era precisamente en homenaje al Zacatepec también. Así es. Vero, nosotros sabemos, desmiéntenos, los ujú, fundadores de Zacatepec fueron el doctor Federico González Lalica, Alica, el Chino Flores, que fue tu papá, sí, sí sí, es así, ¿verdad? sí, así es. Y Ellos, Fernando Betancourt, ¿es ¿perdón? correcto? Fernando de Betancourt, Ah, el Tigre Betancourt, ajá. El señor también, don Gabriel Díaz Garcilaso, Garcilaso, sí, 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 sí. el que de hecho él administró muchos años el equipo, porque él era un trabajador del ingenio, don Gabriel. Y en sus inicios el Zacatepec pues fue por el ingenio, ¿no? Que se le apoyó pues desde inscribirse a la segunda división. Entonces, eso fue en el año 1950, me parece. Y y bueno, de ahí para acá, ellos tuvieron su primer ascenso. El primer campeonato que ganaron para ascender fue precisamente en 1950, ya de la mano de Nacho Treyes. Cuéntanos, por ahí sabemos la historia de Nachito Treyes, en paz descanse también. Eh, Nosotros nos tocaba como árbitros llegar a las 3:30, eran los partidos de Zacatepec, y era un calor de abajo hacia arriba, y bueno, y también la parte de arriba. ¿Quién fue esa idea? Cuéntanos de regar la cancha de Zacatepec. Fue una idea del señor Ignacio Treyes, que en paz descanse, Nacho Treyes, sí, de es regar cierto. el campo, que en aquel entonces pues no había el agua como tal. Lo que hacían es calar de un canalito el agua para regar. Ya bueno, posteriormente ya con el agua pues más fácil, ¿no? Pero aquí venían a morir equipos porque a esa hora el calorón a las 3:30, recién regado, era el vapor lo que se mataba. Sí, 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 sí. Por Híjole, eso a jugar acá. historias tan ricas, Claudio. Sí, sí, claro que sí, pues era conocido el infierno, así se le decía a la cancha de Zacatepec, porque sí eran una aduana muy difícil de pasar, supuesto que sí. Sí, Juanito, el infierno azucarero, te recordarás tantas fotos de ahí, tantos partidos gloriosos y también accidentes. Me recuerdo que platicamos cuando quemaron las porterías, Juanito. Sí, efectivamente, nosotros desde aquí, desde nuestra ciudad de Toluca, íbamos a apoyar al equipo cuando juega con Zacatepec. Y la ah, verdad, sí, la temperatura era pues espantosa y no. Orgullo de Zacatepec, Don Nacho, que también fue campeón, entrenador aquí con nuestros Diablos de Toluca. Era toda una aventura cruzar hacia Iztapas de la Sal y bajar. Hoy lo hace uno de una manera y Robert no me va a dejar mentir, pero en aquel tiempo, en aquellos años,
era toda una travesía, toda una aventura llegar a los balnearios, a la cantidad de balnearios, con esas aguas termales tan sabrosas, tan ricas. Estar ahí por la mañana, bueno, salir de Toluca desde temprano, muy temprano, hacer todo ese recorrido en esa carretera sinuosa y llegar a las tierras morelenses, ver cómo habla nuestra amiga de la zafra cuando la gente estaba trabajando, todos esos transportes que utilizaban para el ingenio, y ese ingenio maravilloso, esa fuente de trabajo que le dio a todo el estado de Morelos, era realmente maravilloso. Pero ya por la tarde, después de una buena comida, pues a sufrir, porque el clima era desastroso. Tenían un estadio pequeño, muy bonito. Ahora que tenemos la oportunidad de regresar, gracias a este hombre Claudio, que nos hizo el favor de recibirnos ahí, y a Vero, desde luego, también, que estuvo por ahí acompañándonos. Te quedas maravillado de ese estadio tan bonito. Digo, recordamos el anterior y recordamos a tantos y tantos jugadores que le dieron gloria a ese equipo. Fue una experiencia maravillosa y la recordamos con mucho cariño. Robert, tanta gloria dio al Zacatepec en aquel campo el viejo, que cuando íbamos a arbitrar, entraba la gente a la 1 de la tarde con su mezcalito. El mezcal. Su cañita. Y eran las 3, cuando empezaba el partido, y a medio tiempo ya la gente, los aficionados ya estaban súper ebrios. No, a mí me tocó varias veces de asistente. ¿Cómo se sufre ahí, Robert? No, pues en primero por el calor. En segundo el ambiente que la gente la tenías cerquita, ¿no? A mí, fíjate que a mí me tocó no arbitrar, no sancionar, pues todavía estaba un poco más joven. Me tocó ver a don Antonio R. Márquez. No sé si te acuerdas, Vero, pero Sí. Corrígeme si fue con el Atlético Español o fue con el Jalisco, cuando se fueron a la segunda división, que toda la gente entró, quemó por las porterías, hicieron un gran enojo porque se había ido se iban a segunda división. Me acuerdo que el carro de don Antonio todo quedó, le rompieron vidrios, parabrisas, todo porque habían perdido la permanencia en la primera división, Vero. Sí, recuerdo. Estaba yo más chica, pero sí lo recuerdo. También recuerdo un partido en Irapuato que pasó algo así. Se perdió y salieron a atacar a los camiones que llevaron gente de Zacatepec, de Porra, y a los carros de Morelos. Y sí, aquí en Zacatepec arrancaban las porterías y sí, se salió de control, le aventaban piedras a los vestidores, no, sí se puso muy feo. Pero son tantas cosas que nos haríamos mucho tiempo, de verdad, mucho tiempo. Cuéntanos, ahorita Claudio nos va a hacer favor de leer, de ver esta alineación. ¿Sí lo alcanzas a ver, Claudio? Esta que dice, no hay una alineación, nada más dice que los que cambiaron por el Tigres. Bueno, aquí hay otra, pero tú me vas a decir cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque tú los conociste, tú fuiste de Zacatepec desde yo creo que desde que estabas jovencita, ¿no? A ver, mira, de esta temporada, la 77, fue reforzado con Romero, portero proveniente del Tamaulipas. ¿Te acuerdas del portero? Sí, Jorge. Maclovio Munguía, del Celaya, que venía del Celaya. Marco. Ricardo el Diablo Márquez. Sí, el Diablo Márquez. Que venía de Jalisco, ¿no? Y Ajá. luego Ricardo Castro, mis respetos para Ricardo Castro, de verdad, enorme Ricardo Castro. No sé si llegó a la selección, Claudio. Sí, llegó a la selección. Y también el Harapos Morales jugaron la selección, igual que de este grupo Mario Hernández.
Mario Hernández, luego estaba Manuel Aguirre, David El Cáscara Gutiérrez, Sí, Jorge Blanco, Jorgito Momo. Blanco, nuestro querido amigo y colaborador, ¿qué? Francisco Larios. A ver, cuéntanos de Paco Larios. Pero, Bueno, Francisco Larios fue mi esposo. ay, qué linda, mira. Entonces que ya no cuente. No, sí, Paco Larios jugó fue buen jugador, me da acuerdo haberlo visto. Incluso no tuvo la oportunidad de ir a la selección, pero podría llegar a haber llegado a la selección, ¿no, Juanito? Sí, la verdad que fue una serie de jugadores que Paco Larios, como no se acuerda uno mucho, Tafoya, Sí. el Bondojo Fernández, David Medina, Arturo el Mago Magaña. La verdad que era una serie de jugadores de mucho nivel. Paco Larios, indiscutiblemente, un muy buen jugador, de grandes recuerdos. Estamos hablando de la época de los 70s. Sí, sí, en esa época de los, no sé, 75, 77, esa época. Mediados de los 70, sí, pasadito, sí. Sí, Pero sí, a ver, que bueno. quedamos que nos iba a platicar Vero de su marido, pues a ver, alguna anécdota debe de haber por ahí. Sí, sí, Bueno, sí. muchas, más bien. Sí, que cuente, que cuente. Sí, todos decimos que cuente, pero ¿Qué puedo contar, no? Que, bueno, estuve en una familia donde pues había pues, 2 jugadores, mi cuñado Pablo, que en paz descanse, con quien siempre tuve una muy buena relación. Quiero decirles que de hecho mi cuñado Pablo fue ahora sí que el cupido con su hermano. Él nos presentó. te íbamos a preguntar que cómo conociste a Francisco, pues cómo siendo aficionado al Zacatepec, ¿no? Sí, pero más que nada, Pablo era mi amigo. Pablo estudiaba la normal en Cuernavaca y yo estudiaba también en Cuernavaca. Entonces viajábamos diario y éramos muy amigos, fuimos muy amigos Pablo y yo. Entonces, pues éramos amigueros de irnos a las fiestas, ¿no? Y en una de esas, como anécdota, les platico que fuimos a Cojutla a una fiesta, un baile, pero se nos hizo tarde y ya no había transporte de Jojutla para Zacatepec. Entonces, Pablo dice, pues le voy a hablar a mi hermano que venga por nosotros. Y según esto, su hermano le dijo, sí, sí está, Vero, sí voy por ti. Pues sí, ya era plan con maña. No lo hubiera dejado, ¿no? Sí, aquí está conmigo. Y bueno, ya Paco fue por nosotros y bueno, de ahí inició la amistad y todo lo demás. Oye, Vero, el tener un figurón como a familiar cercano, uno de los mejores porteros de México, ¿qué sentías cuando veías a Pablo, por ejemplo, en el Cruz Azul, que creo que fue su mejor temporada? Pablo, no porque haya sido mi cuñado, pero Pablo fue un tipazo él. Yo, pues ahora sí que recién casada me tocó, pues en aquel entonces que le lavaban los uniformes, no recuerdo, pero yo recuerdo que pues sí lavaba yo los uniformes de Pablo y de Francisco y y pues sí, para nosotros era mucho orgullo. Pablo siempre fue un excelente hermano, un excelente hijo, un excelente tío, un excelente, la verdad, no me cansaría de decir muchas cosas de Pablo. Entonces salir con Pablo era pues que nos atendían bien, que pues lo conocían y se desvivían por él y siempre tuvimos pues muy, muy buenas cosas de Pablo.
Otra anécdota que nunca voy a olvidar y que siempre le voy a agradecer muchísimo a Pablo, en paz descanse. Él fue padrino de bautizo de mi hijo, el del medio, que por cierto también se llama Pablo. Cuando mi hijo tenía 2 años y medio, estuvo en estado de coma 10 días en el Hospital Infantil de México. Pablo andaba, creo que en unos Panamericanos en Estados Unidos, y desde allá me habló y me dijo: Vero, no escatimes un peso por el niño. Yo llegando pago todo. Eso fue algo así como, pues qué padre, ¿no? O sea. Detallazo, detallazo. Sí, y yo, detalles así que tuvo Pablo para con mis hijos y conmigo, no, pues no los olvido. No los olvido, fue un buen tipo. Imagínate nosotros como aficionados que no olvidamos a Pablo, Juanito. Sí, desde luego, y sobre todo la ventaja que tenían ellos de ver a toda esa gente, porque eran verdaderas estrellas, no como los de ahora que se esconden, que nadie los puede ver. Y antes nosotros teníamos esa ventaja de acercarnos a ellos y nos recibían con mucha amabilidad. Ahí, ahora que tuvimos la fortuna de estar ahí con Claudio, pues esa imagen así era, porque llegabas y, pues adelante, ¿no? Vente, pásale. Y como medios de comunicación tuvimos la oportunidad de ver a tantas grandes figuras y contar esas historias, el caso de Vero, como nos los dice, es la puritita verdad. Los jugadores así eran, no como ahora. Hoy es otra cuestión. Sí, nosotros lo conocemos como jugador, como un portero excepcional, pero también el lado humano es muy importante y es un lado que la mayoría no conocemos de cada jugador. Ahora con lo que dice Vero, la verdad que la figura de Pablo Larios se engrandece mucho más por lo cálido que era. No, hombre, era un tipazo. Me tocó todavía salir ya en mis últimos años de árbitro. Me tocó como suplente, no me tocó arbitrar. Si no lo hubiera expulsado, ¿eh? Pero, a ver, ¿esta foto la alcanzas a ver? Sí. A ver, cuéntanos. Empezamos por el Harapos. Luego. ¿Quién es? Harapos. Aquí está Pablo Larios, el de negro. Pablo, creo que el que sigue es Marlon. Creo que sí, Marlon Dávila. Sí, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí, es Marlon. Marlon. El que sigue, ¿quién es? El bigotón, Claudio. Fíjate que no conozco, pero sí veo a Toño Maya, allá abajo. El segundo de izquierda a derecha es Toño Maya. Y que está a un lado de Pablo es el pibe, no es Marlon. Es el pibe. Pibe. Ok. Hasta la orilla se encuentra Jorge Blanco. Jorge el Momo. Ajá. El Momo. Le daba pena, mira, se agachaba. Sí. Abajo. ¿Qué fotos? Es Arturo, ¿no? Arturo Magaña, el que está abajo. Es con el que está en cuclillas. Tipazo, ¿qué es? Este es Rodolfo. Es el Triquis. Triquis. ¿Sí, verdad? Sí. Sí, también uno de los jugadores que salió de Huracán Sevilla. Rito Sotelo. Bien jovencito. Esa tribuna, ¿cómo me recuerda, no? Atrás de los árboles. Cuando la gente va a ver los partidos a los árboles, ¿no? Ahí estaban, sí. Y cuando se enojaban, aventaban piedras hacia la tribuna, ¿eh? Nos tocaron varios sustos. Sí. Él es mi primo Aníbal Aranda. Jugó también con Pablo Larios en la reserva profesional.
mira, sí. Ujú. Ahí ya en esa imagen que es maravillosa y que se queda para nosotros, ahí podemos ver el tipo de balón que ya se utilizaba en ese tiempo, que era de los balones de Garcís, que era el balón de vinil. El balón de Garcís. Sí, era el de vinil, fue Estrella. cuando se hizo ese cambio del balón de ¿cómo se llama? De carnaza, y ya entraba, ahí está la estrella, también otro de los balones. Sí, Sí, es, en esta foto está Pablo Larios y Sí. mi primo al lado de él, Aníbal Aranda. Esta es la reserva profesional, la que estaba ya a un paso de debutar con el primer equipo en ese entonces. Y nuevamente el estadio Zacatepec, ¿no? Inconfundible. Sí, así es, ahí en Ecoruco Díaz. Ese lado Ayer jugaba la hablábamos sombra. de la importancia que tenía el torneo nacional de reservas. Ahí están las figuras. Unas de las figuras de uno de los grandes equipos. es Así que es. la verdad, el torneo de reservas, de ahí salían muy buenos jugadores. Sí, una lástima que lo hayan quitado y que nosotros estamos proponiendo que se revise nuevamente el plan de las elecciones nacionales. Hay que regresar a la esencia. Si no hacen Al trabajo. deporte, si no hacen deporte, en lugar de deporte hacen negocio, creo que está mal por parte de los dueños del balón. Pero bueno, Sí. ahí están tantos recuerdos. Esta foto, Claudio, cuéntanos esta foto de Esta salida. foto, ahí abajo está Rito Sotelo y Rodolfo Triqui Sotelo. Esto es en el Lázaro Cárdenas, ante 10,000 aficionados. El entonces llamado Huracán Blanco invitó a jugar a Zacatepec, ahí a Lázaro Cárdenas. El Zacatepec ya se había llevado a Rito Sotelo y a Rodolfo Sotelo a su equipo profesional. Ahí sucedió que empezamos a tener muy buena relación con el equipo Zacatepec, porque mi papá era contador y le tocó auditar un día el ingenio azucarero. Entonces empezó a conseguir partidos. Él ya tenía el Huracán Blanco, el predecesor de Huracán Sevilla, y ya era un equipo multicampeón de la Liga Mayor de Aficionados. Entonces empezó a sacar partidos, a pedirles partidos, y sus primeros partidos fueron contra el Zapata, que era filial de tercera división del Zacatepec, y empezó ganándole, y así fueron invitados, hasta que en un partido pues se llevaron a Rito Sotelo y empezó a haber una simbiosis muy interesante, porque hasta, no sé, yo creo que se jugaron con ellos más de 8 partidos contra Zacatepec, reservas de Zacatepec, anteriormente Zapata, y ya después en el torneo de barrios pues siempre éramos eternos competidores, porque Zacatepec presentó al Zacamel, un equipo filial, un equipo juvenil donde también jugaron los Dávila y varios jugadores muy importantes de Zacatepec, y ahí nos veíamos mucho en el torneo de barrios. Y de hecho, una anécdota muy interesante del torneo de barrios es que en el cuarto torneo de barrios se eliminan al Huracán Sevilla por protesta, y el Piteco le pide a Rodolfo Sotelo que le pida 2 jugadores al Huracán Sevilla, y uno de ellos era Mario Hernández Calderón, y con esa fortuna, pues el otro se llama Carlos Godínez. Entonces los dos del Huracán se fueron con el Zacamel y pues se coronaron, y los dos se fueron a Brasil, y de ahí empezó la carrera futbolística de Mario Hernández Calderón con el Zacatepec. Pero nos recordamos mucho, Zacatepec, es cierto, ahí está la historia, y más los que viven en esa zona lo adoran. Pero nosotros, los aficionados, conocemos y admiramos mucho a Zacatepec por Toño Roca, un triunfador como entrenador. Raúl Cárdenas, un triunfador incluso en Cruz Azul y la selección nacional. Un Nacho Treyes, en toda la extensión de la palabra, uno de los mejores entrenadores a nivel nacional. Y dices, híjole, y Zacatepec todavía no revive. Algo está pasando, Vero. Sí, sí, fíjese, ahora sí que el señor Treyes, él llegó en el 49 y él era amigo de mi papá, él lo trajo a Zacatepec, a Nacho Treyes. En el 49, mi papá trabajaba
una empresa que se llamaba Kobe en México, y y ahí se conocieron. Nacho, en ese tiempo Nacho Treyes había dejado el fútbol por una lesión en la rodilla. Creo que él estaba jugando en el Atlante en ese entonces, cuando lo lesionaron y se retiró. Y bueno, mi papá lo invitó porque estaban solicitando un entrenador. Entonces mi papá propuso a Nacho Treyes ante el gerente del Ingenio y dijo, va, tráelo. Y ya lo trajo acá, y bueno, ¿quién iba a pensar, verdad, que iba a tener toda esa historia el señor Ignacio Treyes? Además, estuvo en la selección mexicana sufriendo allá, Juanito, ¿te acuerdas? Sí, te digo, son en ese programa que nosotros tenemos y que se llama El Túnel del Tiempo, ahí encontramos una serie de personas y personajes de ese tiempo. Toño Roca estuvo como dirigente aquí en Toluca también, fue uno de los dirigentes del Club Deportivo Toluca. Todas unas personalidades, don Nacho, con esa, lo que hablan de la rodilla, de esa lesión de la rodilla que habla Vero. Aquí era muy clásico su caminar por lo mismo, por la lesión que tenía en la rodilla. Sí. Y vino a innovar aquí, fue campeón 2 veces con Toluca, o sea, fue una maravilla, fueron gentes fuera de serie, todos ellos, con muchos y muy buenos recuerdos. Sí, Nacho Treyes era también el que de repente cuando le convenía aventaba el balón a la cancha, ¿no? Que aventaba un segundo balón a la cancha para hacer un poquito Él tenía de tiempo. todas las maravillas del mundo, y por él la International Board y la FIFA empezaron a decir esto no, pero Nachito Treyes era un colmilludo el señor, ¿no, Vero? Sí, la verdad, ya es sus tácticas. Sus tácticas, sí. Bueno, varias. eso se aprende porque otro de los grandes personajes del fútbol mexicano, el coronel Mario Rubio, él cuando tenía los partidos difíciles, cuando ya al término del encuentro, el aficionado estaba bravo, pues, si nos vamos para el norte, allá a San Luis Potosí, de aquel lado, él lo que hacía para que ellos pudieran salir, y palabras del coronel Rubio, era lanzarles el balón a la tribuna. Y con eso pues vas para adentro a la caseta porque la situación estaba muy caliente. Eso es algo también maravilloso. Esta foto, Claudio, además que están ustedes, Sí. atrás está Raúl Cárdenas, fíjense. Sí, ahí está. Pero está Raúl Cárdenas, que es el que más ubico. No sé quién más ubican, pero ustedes vieron de cerca esas fotografías. Y bueno, yo por lo menos identifico a mis jugadores, que es José Luis Arabia Hugo de la Rosa y su servidor. Ahí estamos enfrente de todas esas glorias del Zacatepec. Pero ¿no está tu papá en ninguna de las fotos que he pasado? No, él precisamente estaba enfrente, creo, de donde se tomaron esa fotografía, estaba enfrente en un, también en un poste grande, un mural ahí. Pero no, ahí no lo he visto. Ahí está don Rito Sotelo. Una de las leyendas e íconos del Huracán Sevilla también. Bueno, antes era Huracán Blanco, pero es nuestra leyenda, el buen Rito Sotelo, un gran ser humano y una gran persona. A todos esos jóvenes de mi generación, el ver a Rito Sotelo ahorita y nosotros trasladarnos en la época cuando jugaba Zacatepec contra Atlante, contra Veracruz, contra Cruz Azul, híjole, qué diferencia, nos vamos acabando, ¿no? El pelo ya blanco, los amigos se van acabando y se va cerrando la página, Claudio, que es lo que a muchos nos da miedo. Sí, y fíjate que Rito fue el que me pidió alinear contra el Zacatepec y jugó con nosotros, y la verdad la calidad, la técnica, el parado, el manejo de
de la persona, la colocación, todo eso Rito lo sigue manejando muy bien. Obviamente ya no tiene la velocidad, pero el toque y la colocación la sigue teniendo, y para nosotros pues es un gran orgullo que Rito, ya con mucha más edad que nosotros, pues todavía nos toque el balón, todavía nos mueva, todavía nos dirija y nos coloque. Es de verdad una gran persona y un orgullo para nosotros. Claro que sí, un gusto, ¿no? Compartir con ellos, con esa gente que realmente se partía el alma, que no era como los de ahora que son vedettes. Ellos jugaban por la camiseta, por el amor al equipo, y eso es algo que es invaluable. Y ustedes que han tenido la fortuna de compartir cancha con ellos, pues deben de estar pero muy, pues no agradecidos, sino muy satisfechos de convivir, tener esas convivencias. Y qué bueno, Claudio, los felicitamos, porque no es una labor así tan sencilla de decir 50 años, ¿no? Y más, sino sí, que gracias. realmente, qué bueno que has seguido con esa tradición y con esa leyenda que empezó tu papá, Hernán. Sí, y fíjate que también tuvimos mucho apoyo para poder jugar en el Coruco Díaz, porque nos cobraban la nota y pues no podíamos pagarla. Entonces, gracias a gestiones de David Cos y de Rodolfo Cheto Sotelo, pues nos pudieron prestar el estadio sin costo, nada más íbamos a pagar lo de la limpieza, pero pues fuimos muy afortunados por todo el apoyo que tuvimos con ellos para poder celebrar ahí nuestro evento. Ahí está el Momo con José Luis Arabia también. El Momo también una gran leyenda y una gran persona, de verdad que su calidez humana y su forma de tratarnos también fue formidable. Ese mi Momo, cómo lo queremos aquí, él colabora con nosotros. Mira. Nada más que no sé qué ha pasado con él, pero le mandamos un abrazo, mi querido Momo, te extrañamos aquí. Bueno, lo que pasa es que lo repatriamos a Ixtlahuaca, por ahí anda, y ahorita está buscando ya su pensión por el Estado de México. Él pertenece al deporte de Ixtlahuaca, se llama Incufide, Instituto Municipal del Deporte, y él está en Ixtlahuaca, pero ya está en etapa de jubilación, buscando ese glorioso y honroso retiro que tenemos algunos, ¿no? Es un privilegio estar ya ahora de este lado. Ovaciones de don Carlitos Pantoja, un hombre extraordinario, dándole lugar a Huracán Sevilla en esos años que no era tan fácil. Y mira, están los nombres de todos esos grandes huracanes del Sevilla, Claudio. Sí, aquí nos tomaba mucho en cuenta, y aquí estábamos en un partido de preparación que de hecho tratábamos de jugar lo más seguido posible con Zacatepec, al menos cada 3 o 4 años, para que Zacatepec, como el Huracán Sevilla era un equipo muy joven, para que se llevara jugadores y los probara ahí en el profesionalismo. Y pues sí, la verdad es que eran partidos muy interesantes, siempre ahí en el Coruco Díaz. Nada más que al primer tiempo nos echaban al equipo de primera división y el segundo a la reserva, que corría más. Entonces sí, terminábamos molidos. Ya me imagino, son grandes esas fotografías, esos recuerdos. Es cierto, se van quedando en el olvido, pero ahora que tenemos las redes sociales, ya no se van a poner de color amarillo, ya no se van a ir doblando, sino ahí van a quedar en el tintero de las redes sociales. Y a nosotros nos da mucho gusto, de verdad, compartir con Claudio, con Vero, estos grandes momentos de fútbol amateur. Y qué bueno, Claudio, que tengas estos recuerdos, porque la gente joven debe conocer, por lo menos a los futbolistas, quiénes son la esencia de Huracán Sevilla, y que necesitamos en la actualidad muchos Huracanes Sevillas para que tengamos una selección de muchos pantalones. Sí, hay que trabajar mucho en el fútbol, y espero que los dueños del balón ya se pongan a trabajar. En lugar de hacer negocio, de verdad, tienen que trabajar. Va a ser difícil, ¿eh?
Eso sí. Menos dinero. Mientras estén esos señores que son los amos del dinero, va a estar muy difícil, Claudio, pero pues hacer nuestra labor, nuestro granito de arena que nos toca hacer a todos los demás. También, A ver, Ahí, A ver, Vero, si te acuerdas de esta foto, de este hombre de verde. sí, sí. Ahí está Nacho Rodríguez. Nachito Rodríguez, Sí, un porterazo también seleccionado nacional. sí, también. También fue un seleccionado nacional, Nacho. Un abrazo para Nacho, Nachito Rodríguez, te queremos mucho. Nos hiciste vibrar cuando éramos, bueno, yo era chiquito, tú eras un poquito más grande. y aquí están estos hombres. mi amigo, mi hermano José Luis Arabia con Toño Maya, que también fue un ídolo en Huracán Sevilla y en Zacatepec también, y el buen Arapos Morales, que la verdad es un personajazo, un gran ser humano, muy cálido, muy amable, muy sonriente, muy dicharachero. No, la verdad es que nos la pasamos fenomenal con ellos. Siempre fue así el Arapos, ¿eh? Incluso arbitrando era bien bromista, pero súper bromista, ¿eh? Sí, y es de los que tuvo la oportunidad de jugar al lado del Rey Pelé. Era nada más extraordinario. Y una foto del recuerdo de grandes sevillanos, no villanos, pero Sí, un gran plantel traían. Muy gracias, bien. gracias, Vero. Sí. Claudio, Pues, una preguntota. Las que quieras. Yo me he quedado con la duda. ¿Nos podrías dar el nombre del árbitro, que es un tipazo también, que siempre los ha acompañado? Fíjate que no me lo aprendí, nada más sé que es de la Ramos Millán, de ahí de donde es Mario Hernández, pero sí te lo voy a conseguir. Ojalá y ustedes que están ahí más cerca, y bueno, por la relación que tienen, porque realmente es uno de los personajes que casi no tomamos en cuenta. Sí. Pero la importancia, me decía en una entrevista que tenía más de 70 años, ¿no? Sí, es un árbitro de antaño que conoce a todo mundo. La verdad, el partido lo llevó muy bien. Nosotros somos de los que nunca nos quejamos del arbitraje para nada, pero en este caso el árbitro tenía un don muy especial, era una gran persona, porque también pitó el domingo, porque hubo el evento para Nacho Rodríguez y los partidos los lleva muy bien y es un árbitro de verdad a toda M. Pues ahí te lo encargo. Sí, lo voy a conseguir. Lo voy a conseguir porque ahí hasta nos tomamos fotos para tener el recuerdo con él, pero sí lo voy a conseguir para por lo menos saludarlo y decirle por su nombre. Porque en la entrevista se me olvidó preguntarle su nombre. Pero bueno, son detalles. Porque no cualquier árbitro a su edad sigue pisando el terreno de juego y arbitrando, ¿eh? De verdad es extraordinario que este hombre, que vamos a conseguir el nombre, él valga la redundancia, amigos, y perdónenos no tener el nombre de él, pero lo vamos a conseguir y se lo vamos a dar en los próximos programas que tenemos, porque falta la tercera parte de Huracán Sevilla en sus 50 años. Pero el reconocimiento ahí está, el reconocimiento ahí está. Estamos haciendo como la serie del Santo, vuelve el huracán. Segunda parte. Son muchas fotografías, son muchas anécdotas que necesitamos mucho tiempo y entonces, pues tú sabes que en los medios no te puedes cargar mucho de fotografías y demás porque la gente, lamentablemente en las redes sociales ya lo ven de otra manera. Pero es un placer para nosotros tenerte aquí en nuestras cámaras y que compartas algo, pero cuéntanos más de tu papá. Tu papá, ¿cuántos hijos tuvo? ¿Se quedó a radicar ahí? ¿Qué hacen sus hijos? Y bueno, yo sé que no haces nada, pero bueno. Fue la Liga Cañera también, aquí en Zacatepec. Y la verdad, sí fue una persona que siempre le gustó estar en el medio. Incluso
creo que estuvo en la directiva, pero también estuvo como inspector autoridad. Sí. ¿Te acuerdas en qué años? No. A ver, inspector autoridad habrá estado en el 78, 78, 68. 78. 78. Pues, ¿a le tocó a Antonio Márquez, Robert? Antonio Márquez llegó aquí en el 74, sí, puede ser. De hecho, Antonio Márquez, pues sí, vino a apoyar al arbitraje porque él estaba en Estados Unidos, él se desempeñaba allá en Estados Unidos por invitación de Cañedo, fue como llegó aquí a México y qué bueno, fue una muy buena invitación, una buena elección, pero sí, ya debió de haber estado en esos trotes y pues era el que también su caballito de Troya, no de Troya, su caballito que siempre era el que sacaba los apuros de la comisión de arbitraje. Y todo un personaje, el inspector autoridad, ¿eh? Eran todos, todo un personaje, no como ahora que les llaman comisarios, o cómo les llaman, Víctor, y que en lugar de facilitarte el trabajo te lo entorpecen, pero la verdad que eran unos personajes de primera, como el de Toluca, grandes recuerdos, en el caso de Toluca, de Vero, ¿no? Juanito, el de Toluca. Edgar era el que controlaba todo el estadio. Sí. Te daban no había soluciones. Necesidad tanta faramaya como ahora que, bueno, pues ustedes ya lo vivieron, yo nada más lo comento, ¿no? Pero yo me acuerdo, no es el partido que decía Robert, Claudio, creo que fue una final con Atlante. Ese fue otro episodio donde Zacatepec pierde 4-3, si no me recuerdo, con Atlante, y Rodolfo Fregoso era el árbitro, y se armó quemaron porterías, bancas y todo. No sé si lo recuerdes, Vero. Sí, sí lo recuerdo, aunque muy vagamente, pero sí, es que pues, siempre estuve ahí pues era una distracción ir todos los domingos a los partidos, bueno, cada 15. Entonces tú fuiste la que me la recordabas ahí en la tribuna, ¿verdad? Con razón, recordé algo decía, alguien, esa voz se me hace conocida, porque decían, árbitro. Porra, te saluda. Bueno, con la actuación se ganan esos recuerdos, ¿eh? Pues no creas que nada más, y no creas que nada más para el árbitro, también a los medios que estábamos ahí a veces nos tocaba. Juanito, en Zacatepec tenía que ganar el Zacatepec para que te fuera de maravilla, ¿eh? Claro, esa es una realidad. Claro. Pero perdía Zacatepec, aguas para salir del árbitro ahí, ¿eh? Adelante, Vero. Los jugadores se salvaban de que les dijeran es correcto. Mayo, ¿no? Ni los jugadores se salvaban. También yo recuerdo en una ocasión con los papás de Francisco y le estaban recordando su 10 de mayo a Francisco y las personas que estaban gritando estaban arriba de nosotros. Y aquí mi suegra y mi suegro y pues no queda más que quedarse y no ponerse, pues ni modo. Bueno, lo que pasa es que ellos no sabían que ahí estaban ustedes. No, mi mamá a Puente de Ixtla, recordarán, Puente de Ixtla, y la pongo hasta la orilla, llegamos siempre 2 horas antes, no había gente, pero a la hora del partido, pues se llena el estadio Lino Espín, que se llamaba en ese entonces, creo que se llama igual. Y sigue. Pierde el local, ya te imaginarás, un bronquísima, y una recordadera de madre, y mi mamá, y lo único que hizo, y le dije a mamá, ¿qué hiciste? Pues me salí, hijo, porque siento feo. Se siente feo. A mí me pasó, es cierto. Híjole, tantas anécdotas, pero Claudio, Robert, sí. Juanito, difícilmente en un ratito lo vamos a llevar. Hoy para mí es un día especial enorme, porque tuve la fortuna de platicar con Vero, con Claudio, y juntar lo que es el corazón del nacimiento del Zacatepec junto con Huracán Sevilla.
grandes equipos que tenemos que seguir dándolos a conocer. Este medio lo hacemos con la finalidad que la gente conozca esos viejos tiempos que se nos fueron y que ya muchos no se acuerdan. Y lo que queremos nosotros, como dijo un día Juanito Enríquez, este programa se llamará El Túnel del Tiempo por toda la historia que hay, ¿no, Juanito? Sí, Sí, la verdad que es una satisfacción el poder revivir todos esos momentos, en el caso personal de una trayectoria de más de 30 años haciendo fotografía, y echarle un clavado a ese túnel del tiempo. Yo creo que si pudiera contar la cantidad de negativos que tengo, me llevaría mucho tiempo, yo creo que más de esos 30 años. Pero contar las anécdotas que contienen todos esos negativos, pues seguramente me llevaría mucho tiempo más. La verdad que es una satisfacción enorme, porque cuando uno se echa el clavado a ese túnel, aquí podemos ver en esta imagen que tengo al fondo, de lo que era la Bombonera en ese tiempo. Hoy es un estadio maravilloso, es un estadio cómodo, es un estadio muy bonito, y con esa satisfacción yo me quedé en el caso del Agustín Coruco Díaz. Yo fui al estadio, pero era ese estadio pequeño, ese estadio acogedor, ese estadio del pueblo, de la comunidad. Y ahora que llegas y ves un estadio maravilloso, también tenemos la oportunidad de hacer un recorrido ahí, ver ese mural de Nacho Treis, de Don Nacho, pues qué orgullo, ¿no? La verdad que es un orgullo para ustedes, para la selva morelense, para todo eso. Es la verdad, echarse un clavadote con Claudia, ahí estuvimos a nivel de cancha diciendo, híjole, empiezas a ver para todos lados, dices, no, qué maravilla, la verdad. La vida nos dio esa oportunidad de vivirlo, y ahora nos da la oportunidad de contarlo, Claudio. Esas anécdotas que tú dices, ¿no? Las de Vero también, con todo ese cariño. Es la iglesia y la humadera de que salía, ¿te acuerdas, Sí, Vero? del ingenio, pues estaban trabajando. Sí, a la hora del partido veías el humo y veías la iglesia y te encomendabas que salga bien el partido. No pase nada. Que no gane mi Toluca querido, ¿no? Híjole, amigos, podemos seguir toda esta tarde noche, pero vámonos. Vamos a pedirle a Vero que nos acompañe en la tercera parte. Les avisamos, me gustaría, Vero, que nos acompañaras. Sí, gracias. Pues, ¿sí? Sí, primero Dios. Muy Sí. bien, Vero. Claudio nos acompaña en la tercera parte ya para terminar con las entrevistas que tenemos también, ¿no? Claro que sí, por supuesto, me dio mucho gusto saludar a Vero. Sí, me acuerdo que la vi ahí en el Coruco Díaz y después en la reunión, en la fiesta. Sí, ya me acordé de ella y le mando un fuerte abrazo. Qué linda, Vero, te queremos mucho, de verdad, gracias, compartes mucho en las redes sociales, eres nuestra amiga, nuestra admiradora, y sabes que te apreciamos mucho porque te gusta el fútbol, y el fútbol hermana muchas cosas. Claudio, nos conocimos por el fútbol tiene algo, nos conocimos por el fútbol, y no se diga Juanito ni Roberto. ¿Algo para despedirnos, Claudio? No, pues es un gusto saludarlos. Muchas gracias, Víctor, por todo su apoyo, Juan, Roberto, y me da mucho gusto haberlos conocido, son unos angelitos para mí, les agradezco todo. Juanito. Bueno, acá en Toluca no hay angelitos, todos somos diablos. O sea, sí. Pero la verdad, gracias, Vero, la verdad fue un gusto conocerte, compartir esos momentos ahí dentro del Estadio Coruco Díaz con Claudia. La verdad, dale un saludo a toda esa gente del Huracán Sevilla, porque esas son historias, ese es algo que debemos de contar de la trayectoria que ha tenido este equipo. Robert, la verdad es un gusto volver a compartir estos momentos, y gracias a este gran árbitro, exárbitro, a Víctor, que la verdad le apreciamos, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, y gente como él que tiene esa iniciativa de poder dar a conocer estos momentos, seguramente es inolvidable, es algo maravilloso. Sí, claro que sí, pues es un gusto enorme, un placer, porque de alguna manera compartimos en
en un pasado el arbitraje, el juego con el Huracán, y ahorita que nos encontramos en esta situación, ahora en una situación diferente, pues es un gusto, es un placer enorme, y recordar todo este tipo de anécdotas. No hay tiempo para poder terminar de contar todo lo que tenemos pendiente, pero es un gusto y gracias también por habernos hecho partícipes de tu 50 aniversario, Claudio. Y estamos No, gracias. aquí, estamos a la orden. Cuando tú nos gustes invitar en algún otro evento, ahí estamos. Pues los espero contra los Dragones Azules de Tuyehualco el 11 de diciembre, ahí en Tuyehualco a las 12 horas. Muy bien. Checamos la agenda, sí, vemos y estamos ahí contigo. Nuevamente, gracias enormes, Vero. Gracias por haberme invitado, fue un gusto compartir con ustedes pues algunas anécdotas y un poco de la historia de nuestro equipo Zacatepec. Quedan muchas cosas aún por platicar, por comentar, que bueno, ya se irán con el favor de Dios, pues haciéndolo poco a poco. Sí, hay mucho que contar. Gracias, Vero. Un abrazo a todos los amigos de Huracán Sevilla, todos sin excepción, todos y todos los amigos de Zacatepec, pero además también a todos los amigos de la zona de Morelos y no se diga a los que nos ven hoy, mañana y siempre. Así que amigos, un abrazo solidario a todos, pásenla bien. Vámonos y esperemos un milagro nacional el miércoles. Un abrazo. Abrazos, saludos. Buenas noches. Buenas noches, Vero. Buenas noches. Abrazote, bye. Bye.